Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso encuentro, a este acercamiento en el cual tú y yo podemos acercarnos, valga la redundancia, vislumbrar la palabra del Señor. Y en esta mañana con un tema muy interesante bajo el título Opción Cero. ¿Sí? Opción cero. Esos momentos donde las opciones se agotan, se acaban, se neutralizan, se esfuman a lo largo tuyo y mío. Esos momentos donde no sabemos qué hacer, allí es a donde estamos en una situación como la que te invito a acercarnos en esta mañana, donde la opción cero fue la realidad. Estamos hablando de aquella mujer que por una situación particular que vivía, decide acercarse al maestro, decide irromper en medio de la multitud que acompañaba a Jesús, y allí acontece el escenario de la historia que nos cuenta la Escritura en Marcos capítulo 5, a partir del verso 25, donde dice la Biblia que una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, de esta enfermedad mortal, esta enfermedad súper incómoda, esta enfermedad altamente problemática para ella como mujer judía, ya que estaba maldecida bajo la ley y era una persona que estaba inmunda ante los ojos de la ley y no podía acercarse, no podía tener vida social, no podía tener vida económica, familiar, relacional, incluso no podía relacionarse con nadie, porque todo aquel que se relacionaba con una mujer que estaba con su costumbre, dice el libro de Levítico capítulo 15, tomaba la inmundicia de ella y también se volvía una persona inmunda que necesitaba y que emanaba de purificación. Por tal razón, esta mujer tiene un escenario bien cruento, bien difícil, bien doloroso. Una mujer que había gastado todo cuanto tenía en médicos y cada vez le iba peor. Una mujer que había sufrido mucho en toda la expresión de la palabra, en todos los sentidos. Era una mujer sufrida, dolida, avergonzada, frustrada. 12 años de dolor, de agonía, de padecimiento, de desesperación, de ganas de no vivir. 12 años de frustración. Y quiero acercarme con la ayuda del Señor a este tema contigo, que me acompañes a la frustración, ¿sí? Porque este es un tema que tiene que ver de cerquita muchas veces con nosotros. La frustración está más cerca de lo que a veces somos capaces de vislumbrar, y el acercarnos a ella nos puede dar un poquito de sintonía en nuestro crecimiento para vencer, para caminar y para ser el hombre y la mujer que Dios espera que tú y yo seamos en este siglo XXI. Cuando vamos a acercarnos a la frustración, podemos decir que es la decepción en su máxima expresión. Cuando hablamos de frustración, estamos hablando de esa decepción. Y decepción no es más que esa mezcla de dolor, angustia, inconformidad que sentimos cuando las cosas que esperamos no suceden como lo esperamos. Vaya la redundancia, no sucede, no pasa lo que nosotros percibimos o lo que nosotros planificamos. La decepción se encuentra de la mano con los resultados. Siempre pensamos algo, todo lo que hacemos es porque esperamos algo, obtener algo a cambio, obtener un resultado. En mucha expresión de la palabra, en muchos sentidos, obtener un resultado. Y ciertamente la decepción acontece allí cuando lo que pensamos que las cosas van a ser de una manera y realmente no lo son, cuando pensamos que las personas van a actuar de una manera y realmente no actúan así. Por tal razón, la decepción es el primer paso en el destructivo camino de la frustración. La frustración es la máxima expresión donde nos lleva, nos aprisiona, nos delimita. Es ese estado mental que nos gobierna y nos llega a neutralizar. Por tal razón es importante que tú y yo dejemos a un lado y ayudemos y aprendamos a vencer un fenómeno como este. La frustración se presenta como un amigo, como en el caso de esta mujer. Todo lo que había tenido, todo lo que tenía lo había intentado, todo lo había gastado, todo lo había dado en virtud de resolver su problema. Era una mujer que quería resolver su problema, pero ciertamente no podía, todo lo había gastado. Y esa frustración se presenta como un amigo el cual te dice, ¿para qué lo vas a volver a intentar? Ya lo has intentado mucho, lo has dado todo, todo cuanto has tenido y siempre fracasas. Te quiero liberar del dolor del fracaso, no lo intentes más. Se presenta como un buen amigo cuando realmente no lo es. La frustración drena nuestras fuerzas, porque no solamente te agota físicamente, sino emocional y psicológicamente también. Esta mujer estaba totalmente devastada. Estoy seguro que en muchas ocasiones pensó hasta con quitarse la vida. Las preguntas del por qué, Señor, se movían en su mente, porque la frustración te inserta en el escenario del cuestionamiento. Los por qué a mí. ¿De qué vale vivir en un estado como este? ¿De qué me cuenta? ¿De qué me sirve estar vivo cuando no puedo hacer nada, no puedo tener vida, no puedo tener familia, no puedo relacionarme? Estoy en este contexto que me tiene preso de pies y manos.
Tal vez estás luchando con una enfermedad que te tiene así. Recuerda, esta mujer estaba así. Sin embargo, siguió adelante. Te inserta en ese escenario de cuestionamiento. Quebranta tu motivación. La frustración quebranta nuestra motivación porque roba nuestra razón. No tenemos razón para vivir. No tenemos razones para seguir. Entonces, ¿para qué hacerlo? De modo que no hay motivación. La frustración esfuma la idea de un propósito superior. ¿Qué vamos a pensar de que va a haber un mañana cuando nuestro hoy está totalmente devastado? Sinceramente, seamos realistas. Esfuma la idea de un propósito superior. Presenta tu problema como el inmenso laberinto que no tiene solución. 12 años esta mujer llevó ante esta problemática. 12 años. ¿Quién aguanta 12 años en un estado como este? Por tal razón, la frustración te inserta en una condición de desesperación total. ¿Y qué hacer ante eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer? ¿Habrá una solución para esto? De modo que la pregunta se impone, ¿hay solución? Ten presente que el vencedor es aquel perdedor que lo volvió a intentar y venció. Ese es el vencedor. Un perdedor que lo vuelve a intentar, y allí encontramos a esta mujer. La solución, mis queridos, tiene que ver con la actitud del aborrecimiento a esa condición de depravación, de desgaste, de crítica, de rechazo, de determinación, y esa determinación de salir adelante. Por tal razón, versículo 27 dice que ella escuchó hablar de Jesús. Ella estaba en un lugar y escuchó hablar del Maestro. De modo que esta mujer tuvo una comprensión de Cristo, tuvo un entendimiento. Esta mujer tal vez buscó de alguna manera averiguar quién era este Jesús. Y por alguna razón llegó a tener una comprensión, un criterio de Él. Y eso es vital para ti, para mí, para poder luchar con la frustración. Debemos entender que ante nuestro escenario de opción cero, Jesús tiene que ser la única opción viable, la única opción real, la única alternativa. Cuando Jesús ve que hay alternativas paralelas, nada acontece. Pero si Él es tu única alternativa, créeme, vas en buen camino, a buen paso, estás saliendo de cualquier tipo de frustración que puedas enfrentar. Lo otro que esta mujer dice que la escritura que hizo fue que fue a Él, tocó el borde del manto. Sí, lo hizo de escondida, lo hizo por detrás. Realmente fue así. Estamos hablando de una mujer cuestionada por 12 años, mal vista por 12 años, criticada por 12 años. ¿De qué otra manera lo iba a hacer? Se escondió, se abrió paso en la multitud y tocó el borde del manto. Y una vez que tocó el borde del manto, algo aconteció. Un milagro aconteció. Esta mujer inmediatamente fue sanada. Hay que poner por obra nuestra fe. Dios no puede hacer nada con la gente que quiere, sino con la gente que realmente se dispone. La fe necesita ser puesta por obra. Tu fe, mi fe, quiere salir de este problema. No solamente Jesús debe ser la única alternativa, tenemos que aprender a poner por obra nuestra fe. Y lo último que podemos ver en esta historia es que esta mujer, una vez que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?, sabiendo quién había sido, porque había un escenario, había una multitud que le seguía también, y que estaba escuchando, y que estaba mirando, y que estaba atenta. ¿Qué aconteció entonces? Dice que esta mujer vino y dijo, adoró, se postró ante Él y dijo toda la verdad. Valiente, extraordinariamente valiente esta señora, esta mujer, pero ciertamente publicó todo lo que Dios había hecho en ese contexto donde ella se encontraba. Dios espera que tú y yo publiquemos todas las cosas que Dios está haciendo, que Él está haciendo en medio de nosotros. No solamente ser conscientes de que tenemos que ponerlo a Él como la única opción viable ante cualquier dificultad, ante cualquier proceso de frustración que podamos estar enfrentando. Él es la única salida. Tenemos que aprender, en segundo lugar, a poner por obra nuestra fe, echar mano de la fe, a elevar alas, anclas y ponerla por obra. Y tenemos que también publicar, queridos, es importante publicar lo que Dios está haciendo contigo. Esto es un proceso de doble acción. Allí, con este beneficio, no solamente tu fe está siendo fortalecida porque estás trayendo a memoria lo que Dios hizo, estás recordando lo que Dios hizo, pero al mismo tiempo estás siendo de testimonio para que toda esa multitud que no conoce a Cristo le conozca realmente. No le busquen por lo que tiene, sino por quién es Él. Así que aprovecha la frustración que puedas estar viviendo, la decepción que puedas haber enfrentado, y revierte esa situación en el nombre del Señor, porque para eso Dios te creó y Dios cuenta contigo para marcar la diferencia en medio de esta generación. Recuerda que mi nombre es Arley González y esto no es otra cosa que una maravillosa oportunidad para servirte. Un abrazo y muchas bendiciones.